El Espíritu Santo fueron bautizados con esa evidencia de lenguas en Éfeso, en Samaria, en Cesarea. Y por eso ellos dicen que la experiencia es normativa. Ellos dicen, obviamente, ellos habían creído en Cristo, pero no habían escuchado el mensaje de Pentecostés, de la llegada del Espíritu Santo, y por eso, al escuchar el mensaje, fueron bautizados en el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Y por eso ellos dicen, miren, es evidencia de que hay dos bendiciones. La primera, la salvación, y la segunda, el bautizo en el Espíritu Santo, que eleva y es una bendición más grande, acompañada por el don de lenguas. Y la respuesta de la posición reformada y mi posición es que no tiene nada que ver con eso. Lo que está pasando, y muchísimos teólogos están de acuerdo con esta posición, es que la profecía de Jesucristo en Hechos capítulo 1, el versículo 8, que dice: en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, estos teólogos ven esa profecía y ven Pentecostés en Jerusalén, Pentecostés en Cesarea, Pentecostés en Samaria, Pentecostés en Éfeso, casi como 4 Pentecostés pequeños más. Entonces, el reino estaba avanzándose. El día de Pentecostés en Jerusalén, principalmente para los judíos, Pentecostés, lenguas. Y todo el mundo sabe el propósito de lenguas en ese día. Yo conté 15, que Lucas alista 15 nacionalidades y dice que esas nacionalidades escuchaban el Evangelio en su idioma. Entonces, milagrosamente, el Espíritu Santo les había dado a los apóstoles la habilidad de predicar en 15 idiomas en ese día, para que todo el mundo, entre comillas, todo el mundo pudiera escuchar el Evangelio. Porque entendemos que el misterio que fue profetizado en el Antiguo Testamento, el misterio es que el Evangelio de Jesucristo, la redención de Jesucristo, que en un sentido fue ocultado en el Antiguo Testamento, ya está revelado. Es para todo el mundo, y la intención de Dios siempre fue preparar un pueblo para que a través de ese pueblo comunicar el gran plan de redención a todas las nacionalidades. Entonces, así como se avanzaba el reino y esta nueva noticia de que Cristo ya había completado su obra redentora, que ya había cumplido con su promesa de enviar a Paracletos, al Espíritu Santo, ya está comunicando o está dando esta experiencia en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines del mundo. Es la posición de casi todo, y eso no tiene que ver con dos experiencias, tiene que ver con un tiempo de transición. Estamos en transición entre las experiencias bajo el viejo pacto, el antiguo pacto, y la experiencia más universal bajo el nuevo pacto, después de que Cristo había completado su obra redentora en la cruz y su resurrección, y después de enviar al Espíritu Santo. Bueno, y Pablo enseña con claridad que hablar en lenguas es solo uno entre varios dones, y en capítulo 12 de la primera carta a los Corintios dice, él pregunta, ¿todos hablan en lenguas? Y la respuesta también es retórica, la respuesta es no, y que no todos hablan en lenguas. Entonces nosotros resistimos por completo la idea de que es normativo que cada creyente cree y después
recibir otra experiencia con el Espíritu Santo evidenciada por lenguas. Nadie en nuestro grupo, ningún teólogo cree en dos bendiciones, salvación y después unción o bautismo por Espíritu Santo. No, bautismo con el Espíritu Santo ocurre en el momento de conversión. Lo que hemos estado enseñando todo el día y lo que ustedes saben por ser presbiterianos o por ser personas dentro de este campo se llama reformados, que nosotros entendemos unánimemente que la santificación es una experiencia progresiva y no hay shortcuts, no hay caminos cortos. No hay un sendero aquí para poder llegar más rápido. Entonces, no sé si es la teología oficial de los pentecostales, pero en práctica, ellos a mí me han comunicado la idea de superioridad por ser elevados por ciertas experiencias. Y lo he sentido. Y como pastor joven, esas actitudes me desanimaron mucho porque uno empieza a dudar. Bueno, quizás soy inferior. Quizás no tengo lo que tienen. Pero es un engaño. Es un engaño. Porque todo lo que hemos estado aprendiendo en estas clases es que el momento de que entre en mi vida el Espíritu Santo, ¿qué es lo que Él me trae? ¿Qué es lo que me trae el Espíritu Santo cuando entra en mi corazón? El reino de Dios. Trae al Hijo, trae al Padre, trae al Dios Trino, me trae el regalo de Dios, me trae el reino de Dios. Me trae todo lo que nosotros hemos aprendido, me trae la llenura del Espíritu de Dios. La llenura, ya la tengo. Y bueno, es otra cosa, yo ahora tengo que caminar experimentando progresivamente. Y no hay tácticas para elevarme rápidamente y para hacerme superior. No, eso no existe. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña humildad, lucha constante, no nos gusta eso, pero enseña una madurez gradual. Y todos tenemos que entrar y todos maduran con diferente ritmo en diferentes áreas. Quizás tú tienes fuertes en algunas áreas y Dios no trabaja tanto en esa área, pero trabaja mucho en otra área. Quizás Él está trabajando en diferentes áreas. Entonces el apóstol Pablo nos enseña a no compararnos el unos o los otros. Bueno, voy a leer el texto en Gálatas 6. Empiezo con versículo 1. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas de pecado. Y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta. Y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. No vale compararme contigo. Es que lo que Dios está haciendo en tu vida no tiene nada que ver con lo que Dios está haciendo en mi vida. Comparaciones son inútiles. Es que no sirven para nada. Yo no me comparo con Rafael. Él tiene, por la gracia de Dios, él tiene lo que tiene. Por la gracia de Dios, tú tienes lo que tienes. Gloria a Dios. Le alabamos a Dios. Y entonces, sí podemos compararnos. Según este texto, uno debe de, cada cual examine su propia conducta. Entonces, la única persona, más allá de Jesucristo, con la cual me comparo es, ¿quién?
que cada uno examine su propia conducta. David Morán se compara con David Morán. David Morán, la única persona que él debe examinar en ese sentido es David Morán. ¿Y qué es lo que está buscando David Morán cuando se examina? ¿Estoy progresando o no? ¿Estoy avanzando mi santificación o no? ¿Estoy superando las tentaciones en mis áreas particulares o no? Entonces, Pablo está hablando en el contexto de disciplina eclesiástica. Pablo está hablando de la necesidad de que ciertos hermanos espirituales deben de ayudarles a otros hermanos que han sido capturados, es la palabra que usa en griego, sorprendidos con sus tentaciones y han caído. Casi usa lenguaje de víctima. Yo sé que no son víctimas porque nosotros también somos muy responsables por nuestros pecados, pero dice que debemos acercarnos a los hermanos que nosotros pensamos que son inferiores porque han caído en sus pecados y en tentaciones. Hay que acercarles como mansedumbre, autoexaminación. Debo examinarme a mí mismo primero porque quizás caería en lo mismo. En verdad, hablando con los pastores, hemos tenido que participar en casos de disciplina. Y les confieso que nunca he participado amonestándole a otro, invitándole a otro a arrepentirse de su pecado sin ser tentado por el mismo pecado, por la misma persona. Piensan, quizás eso se ve atractivo. Y por eso que dice el apóstol Pablo, cuídense, dice, cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Entonces, compararme a esa persona, pensarme superior a esa persona, si no fuera por la gracia de Dios, así voy. Así es. Y entonces hay que tener cuidado, hay que examinarse, hay que hablar con la persona con mansedumbre y hablar con la persona como si estuviéramos los dos en el mismo plano. Aquí estoy a su lado para caleo, para ayudarte porque has caído. Yo también tengo mis tentaciones. Un ejemplo. Una vez entré en la casa de una pareja homosexual, porque esta pareja, uno de los hombres era miembro de la iglesia. Nosotros sabíamos que eso fue sus tendencias, pero y se hizo miembro arrepentido de su pecado. Magnífico, la iglesia invita a ciertas personas que se arrepienten, gloria a Dios. Pero esta persona después de tiempo fue tentado y cayó en tentación y empezó a vivir con una pareja hombre. Y tenía mi responsabilidad de entrar a la casa y practicar lo que Pablo enseña en Gálatas 6. ¿Saben lo que le dije? Tenemos no sé, ustedes tienen el libro de orden, ¿verdad? Y en ese libro de orden se nos da 3 motivos por los cuales nosotros invitamos a las personas que han caído en pecado a que se arrepintieran. Número 1, la gloria de Cristo. Número 2, la reputación de la iglesia. Número 3, el bienestar de la persona. Yo le dije a la persona, aquí estoy por la gloria de Dios, aquí estoy por la reputación e integridad de la iglesia, pero aquí estoy porque te amo. Y aquí estoy por tu bienestar. Y quiero que tú sepas que no me considero superior a ti en ningún sentido. Porque Dios ha aclarado lo que son mis pecados y los míos son sumamente más graves que los tuyos, es lo que le dije. Pero a la vez, aquí estoy humildemente con la responsabilidad de ponerme a su lado, como dice este texto, para ayudarte a salirte de esta condición de desobediencia. Y por eso, en el nombre de Jesucristo, yo te invito
con mi dedo en el texto que dice que esta clase de persona no entra en el reino de Dios por tu bienestar y por la gloria de Cristo y por la reputación e integridad de la iglesia, por favor, arrepiéntete. Ok, yo les doy este ejemplo porque en mi santificación progresiva, yo no considero que Dios me esté juzgando superior a este hombre que ha caído. No me comparo con este hombre. Quizás Dios lo ve superior a mí. Yo no sé cómo Cristo lo juzga. Yo no veo su corazón, pero Jesús ve mi corazón y también ve el corazón de Él. Por eso es inútil. Es que compararme con Él no tiene nada que ver. Y nosotros debemos de acercarnos a los hermanos, aun los que nosotros consideramos pecadores terribles, como superiores. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, hay que considerar a otros superiores a nosotros mismos. Entonces, yo digo todo esto para decir que con la perspectiva bíblica reformada, nosotros vemos la santificación como una experiencia progresiva, con lucha, con altos y bajos, pero con una tendencia progresiva hacia la imagen de Cristo. Y es imposible compararme con otro, porque el otro tiene otro juego de tentaciones y de complicaciones, tiene otra historia completa. Entonces, yo me dedico a la posición bíblica y reformada de que la santificación es progresiva y la persona principal de la cual debo de preocuparme y con la cual debo examinarme es David Morán y nadie más. Y eso creo que puede causar que nosotros evitemos muchos problemas en la iglesia. Pastor, la iglesia no está obligada a un proceso de restauración con la persona a la que comete una falta. Según Jesucristo en Mateo 18, 15 al 20, sí. Y que también dice Dios que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener. Por eso. Entonces la iglesia está obligada a una restauración. Sí, claro. De cada miembro que humildemente. tenga falta o no la comete. Sí, humildemente, con muchísima mansedumbre, sin espíritu de condenación. Porque quizás Dios me está condenando más que a esa persona. Entonces, pero a todos modos, no practicamos negligencia. Vamos para ayudar, vamos para rescatar, vamos para restaurar, no para castigar. ¿Ok? Si vamos para castigar, mejor no ir. Porque la disciplina, la meta final es la restauración, no es la excomulgación. Y también hemos participado en excomulgaciones. Y hemos participado en restauraciones de las mismas personas que fueron excomulgadas. Y toda la iglesia celebró y tuvo fiesta. No, en serio, ¿por qué no? Porque los ángeles están cantando. ¿Por qué no la iglesia? No, es que con mucha humildad practicamos estas prácticas. Supuestamente los pentecostales tienen más experiencias de personas sanadas por el Espíritu Santo de lo que tienen ustedes, porque ustedes no tienen al Espíritu Santo y no tienen estos dones. Yo refuto eso. Yo puedo contarles docenas de ejemplos de presbiterianos que Dios ha curado de enfermedades mortales milagrosamente. Y esas personas me dicen y los médicos me dicen, les cuento un ejemplo. Y las damas aquí conocen a esta persona. Fue una enfermera colombiana, entrenada por mi hija, porque ella habla muy bien español, en el hospital Mercy, donde todos hablan español, porque es un hospital cubano. Y mi esposa también trabaja ahí, y casi no hablan inglés en ese hospital en Miami. Pero mi hija entrenó a esta colombiana, y por eso nosotros nos acercamos a esta familia para evangelizarla. Y la mujer cayó con una enfermedad muy, muy rara que se llama púrpura. No sé si ustedes saben
saben lo que es. Y ella se hinchó y llegó, cambió de una mujer hermosa, de un monstruo, y estaba a punto de morir y nadie sabía cómo, los médicos no sabían cómo tratarla. Una enfermera vino con muchos experimentos con medicinas y nosotros como iglesia orábamos constantemente por meses, día tras día. Y Dios la curó milagrosamente. Y ella misma dice que su testimonio es que Dios la sanó. Puedo darles otros ejemplos. Y ustedes también tienen ejemplos de personas que fueron sanadas por las oraciones de presbiterianos. Imagínense. Yo creo mucho en milagros, yo creo mucho en la sanación de los enfermos, y mucho en ir a orar. Creo yo en lo que tenía Pedro. Él podía mirarle a un paralítico y decirle: levántate y camina. No creo que exista ese don, porque Pedro, ¿qué oficio tenía? Oficio en la iglesia. Pescador también, yo sé. Apóstol. ¿Y qué dice 1 Corintios 12:12? El apóstol tiene ciertas marcas, señales, prodigios, habilidades en milagros. Yo creo que ese tipo de persona ya no existe. ¿Existe en el don de sanación? Yo creo. Una persona a la persona que le gusta orar por los enfermos y ora efectivamente, constantemente, y es su don acompañado por otro don de misericordia, y Dios contesta a esa persona porque tiene cierto favor en orar por los enfermos. Sí existe. Pero tener el don que tenía Pedro y Pablo para resucitar a los muertos, yo creo que eso fue particular, único para ese oficio de los apóstoles. En la primera parte del libro de los Hechos y en otras partes definen los requisitos. Tenía que con Jesucristo por casi 3 años, ser testigos de la resurrección de Jesucristo, tener estas marcas, ¿ok? Entonces había ciertos requisitos que calificaban, y también la iglesia aceptó a Lucas y a Juan Marcos porque fueron discipulados y guiados y dirigidos directamente por Pablo en un caso y por Pedro en otro. No, Pablo mismo, pero Pablo mismo se defiende porque él dice también que soy testigo de la resurrección de Jesucristo después. Por eso se llama bastardo, apóstol bastardo, y también dice que él, como los demás apóstoles, habían recibido, como Cristo había profetizado en Juan 16, en la noche después de la última cena de las Pascuas, había profetizado que el Espíritu Santo les iba a dar toda la revelación de Jesucristo. Entonces eso vino y los apóstoles recibieron estas revelaciones marcados por señales, prodigios y habilidades de milagros, y eran testigos de su resurrección también. El apóstol Pablo también se incluyó en esa categoría. Santiago y Pedro también lo confirmaron como apóstol y lo aceptaron en su banda de apóstoles. Tratamos los casos con mucha mansedumbre. Quizás están confundidos, pero no son apóstoles. Y si insisten en llamarse apóstoles y si insisten en asumir o presumir que tengan los mismos poderes y habilidades. No, porque lo que se ha dicho, por ejemplo, es que para tú ser cristiano, si tú no hablas en lengua, no eres cristiano. Dicen algunos extremistas. Si no se manifiestan los dones del Espíritu. ¿Todos? Ok. Bueno, eso es una... No, eso es una herejía. No, es una herejía categorizada igual que la herejía en el libro de Gálatas. ¿Saben lo que es la herejía en el libro de Gálatas? Judaizantes. Judaizantes
Entonces es fácil, le doy una definición facilita. Somos salvos por Cristo. Y el medio es la fe en Cristo más nada. ¿Ok? Si añadimos, puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier tradición. Puede ser el bautismo. Muchos añaden el bautismo. Muchos añaden, no quiero decir esto en voz alta porque profesan que están cambiando, fe más sabatista para ser juzgados, fe más lenguas, fe más cualquier cosa de la ley ceremonial o de la tradición reformada, bautista, lo que sea, fe más obras. Catolicismo. La posición católica es: somos justificados en parte por Cristo, en parte por las obras nuestras. Herejía con esa doctrina. Y también nada más confunde, desanima y destruye la fe verdadera porque pone a la persona en una postura de negociar con Dios. Dios, yo hago esto y tú eres obligado a bendecirme y a darme otra gracia. Hay que tener cuidado de añadir cualquier cosa. Por eso, lo que nosotros practicamos, y no sé si tú has leído la Confesión de Fe de Westminster, pero me gusta muchísimo el capítulo sobre la libertad de conciencia. Cualquier ley humana añadida a la esencia del Evangelio y a la práctica obligatoria de la experiencia de la Iglesia contamina y destruye la libertad del cristiano. Entonces nunca debemos más allá de los 10 mandamientos. ¿Ok? Ya entienden por qué pasé toda la mañana y la tarde hablando de la esencia de la obra del Espíritu Santo. ¿Y cuál es? Darme lo de Cristo. Darme todos los beneficios de la persona y de la obra redentora de Jesucristo. Y enfocarme constantemente en los beneficios. Eso es lo que motiva. Religión no me motiva. Añadidura al Evangelio me desanima, me condena, porque no puedo. Jesucristo dijo: ¿por qué ustedes, los fariseos, ponen carga en sus discípulos, carga que ni ustedes pueden llevar? Los hacen más hijos del infierno de lo que son ustedes. Entonces, es que el mundo dice que el problema, uno de los problemas principales de todo el mundo es la religión. Y nosotros decimos que así es. Estamos de acuerdo con esas personas que critican, porque nuestra religión no es religión, es relación personal, es pura gracia, amor recibido por fe, amor internalizado, amor que nos transforma para que seamos las personas más humildes del mundo,
las personas más serviciales del mundo y las personas que amen más que cualquier otro grupo del mundo con misericordia, mansedumbre, sin condenar ni a estas personas que estamos evaluando en este momento, porque el apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas, él no condena a los Gálatas, pero sí condena. ¿A quiénes condena? Exacto, los profetas falsos que están engañando al pueblo de Dios, destruyendo su fe. A ellos los condena. Yo no condeno a los católicos. No. Yo creo que hay muchos creyentes en la Iglesia Católica, pero hay que hablar fuerte de los que enseñen herejías, que los católicos tienen que añadir obras a su fe para ser justificados. Esto es terrible. Y con mucha dificultad hay que hablar fuerte en cuanto a los que enseñan esas cosas. Pero, perdónenme, pero yo creo que ustedes también han visto esto, pero lo que nosotros hemos visto en las clases de cita, la mayoría tienen trasfondo católico, pero han aprendido que su salvación, su justificación es por fe más nada, y regresan alegres y viven gozosos. Y nosotros debemos de practicar esa misma misericordia que practicaba el apóstol Pablo, no condenando a los que quizás estén engañados, pero resistiendo con más fuerza los profetas falsos que están engañando al pueblo. Señora. ¿Cómo le llamamos entonces lo que dice la Biblia, que en los últimos tiempos los ancianos y niños tendrán sueños y visiones? Mensaje, revelación, ¿cómo es eso? Buena pregunta. ¿Quieres contestarla? Hace referencia a Joel, ¿verdad? A Joel. Bueno, ¿quieres? Bueno, esa es una profecía que se cumple cuando es derramado el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Entonces se hace remembranza, se recuerda lo que dice Joel para ver el evento que se está dando. Lo que dice Joel que se está dando en Hechos 2, cuando son llenos del Espíritu Santo. Pero entonces en estos tiempos se está viendo eso. Bueno, yo estoy claro que estamos en los últimos tiempos. Okay, pero estamos en los últimos tiempos y tan pronto como Cristo cumplió su obra, fueron iniciados los últimos tiempos. Y estamos en los últimos tiempos. Yo he conocido personas que han tenido visiones, niños. Ajá. Y personas que hemos tenido sueños. Ajá. Ok, pero otra vez, yo entiendo ese texto y él dice que fue cumplido cuando, bueno, Pablo mismo dijo que tenía muchos sueños, muchas revelaciones en sus sueños y visiones. Los profetas y apóstoles también tenían visiones para poder recibir las revelaciones que Dios les estaba dando acerca de Jesucristo, el pleno conocimiento de Jesucristo. Y más allá, los apóstoles también tenían sueños que supuestamente las guiaban en sus viajes misioneros. Pero es muy importante estudiar cómo aún los apóstoles trataron al sueño. No trataron al sueño como una revelación sin cuestionarla. Y cuando Pablo tuvo ese sueño de un hombre que lo estaba invitando a ir a Macedonia y no ir a Asia, y si sigues leyendo lo que dice el texto en griego, es que los apóstoles se sentaron para discutir el sueño, y la palabra que se usa es la palabra traducida al español. Experimentaron un rompecabezas. Entonces se sentaron para arreglar un rompecabezas, es decir, discutieron la veracidad del sueño, si iban a seguir el sueño o no. Entonces no recibieron el sueño como voz de Dios. Entonces, si Pablo y los apóstoles no recibieron sueño como voz de Dios, yo más, menos. Y más, yo
mi consejo es que tengamos cuidado con sueños, porque muchas personas tenemos sueños. Quizás ustedes también tienen sueños. Y sueños de noche, bueno, no sé, quizás sueños de día son más peligrosos, pero sueños de noche, cualquier sueño debe de ser juzgado, evaluado por medio de la revelación ya dada, la palabra de Dios. No, pues yo sé que puede ser un poco problemático estos textos, pero es la forma en que se trata los textos en nuestro campo. Sí. Oh, sí. Bueno, estoy de acuerdo con la posición de que la lengua se sabe. Es más, yo hice un pequeño estudio sobre las lenguas y de verdad es que cuando los apóstoles experimentaron la llenura del Espíritu Santo, hablaron en idiomas humanos, para que las personas que estaban escuchando de otros países, otras naciones, pudieran entender las maravillas de Dios. O sea, estoy de acuerdo con usted en la cesación de los dones, pero ¿cómo puedo yo refutar o utilizar la apologética para defender el versículo? ¿Qué libro? Primera de Corintios 13:1 dice: si yo hablase en lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, ¿cómo puedo yo utilizar la apologética para defender si me sacan este versículo? Sigues leyendo. Porque abajo dice que ciertos dones han cesado, en ese mismo párrafo. Sí, pero Pablo más adelante también dice que no impidáis la hablar en lengua. O sea... Ajá, también dice eso. Sí, ¿cierto? Sí, y es difícil. Honestamente, quizás estos dos hombres están en desacuerdo conmigo, está bien, pero por eso me es difícil decir categóricamente que es totalmente prohibido. Pero lo que digo es que el uso definitivamente ha cambiado. Definitivamente ha cambiado. Porque el uso en Hechos 2, el uso de lengua fue para proclamar a más nacionalidades. En los demás pentecostales pequeños fue una comprobación también de pentecostal en esos nuevos lugares. Y también fue una señal indicando la autoridad de un apóstol y quizás utilizado en primera Tesalonicenses como parte de la manera en que estuvieron recibiendo nuevas revelaciones. Y si no es para ninguno de esos usos, y en mi opinión no es, ¿cuál es el uso? Y quizás hay una muy buena respuesta, pero en mi opinión esos usos que ya mencioné ya no existen, porque la revelación ya fue dada. Ese texto, hay una regla en la hermenéutica que dice que los textos oscuros se interpretan por los textos claros y no al revés. Ese texto es bastante oscuro. Nadie sabe lo que significa ese texto. Es la única vez en toda la Biblia que ocurre un texto como ese. Y para poder basar una doctrina en un texto casi no entendido es pura necedad.